Muy bien. Hola colegas, ¿cómo les va? Espero que la estén pasando bien y seguro que donde están hace menos frío que en Ohio, que está haciendo -7 grados en este momento y con un poco de nieve. Así que soy Guillermo Couto, algunos ya me conocen y la idea hoy es hablar un poquitito de cómo llegamos a un diagnóstico. Así que ahora terminamos la presentación, voy a apagar la cámara y vamos a empezar con las diapositivas. Así que seguimos hablando y ya nos mantenemos en la misma sintonía. Así que vamos a parar el video y vamos a empezar con las diapositivas, si nos deja. Muy bien, perfecto. Muy bien. Perfecto. Creo que ven bien la pantalla, si no, alguien haga algún tipo de gesto o de ruido, así sabemos que tenemos que cambiar. A ver si funciona el marcador, acá lo tienen. La idea es llegar al diagnóstico por el camino más corto. Acá tienen mi dirección de email abajo y la van a tener al final en la última diapositiva. Y creo que esto nos va a llevar unos 40 minutos aproximadamente, así que la idea es hablar un poco de cómo organizamos estos casos clínicos en nuestra cabeza, por así decirlo. Muy bien. Si me deja cambiar, muy bien, perfecto. Así que les digo, la idea es hablar un poquitito del arte de la medicina y tratar de incorporar un poco la ciencia de la medicina y cómo nos podemos organizar. ¿Se acuerdan que si se fijan, esto es lo que hacíamos cuando éramos chiquititos? ¿Se acuerdan? Conectábamos un punto con el otro y con el otro, y uno es la reseña, el otro es la anamnesis, el otro es la revisación, las biometrías, las imágenes, y si todo sale bien, nos queda esta perrita muy bonita que se llama Banjo, y en el mundo ideal, esto es lo que haríamos con todos nuestros pacientes. Tendríamos un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo con todos los pacientes, y de esa manera nos permitiría poder empezar a tratarlos. O sea que pasa eso siempre, ¿no? Acuérdense que si son muy, muy buenos clínicos, probablemente entre el 15 y el 20% de las veces no van a tener un diagnóstico definitivo. Si son clínicos jóvenes, probablemente hasta el 30% de las veces no van a tener un diagnóstico definitivo. O llegamos los clínicos al diagnóstico. Utilizamos un montón de estrategias, por así decirlo. Y obviamente la primera es juntar la mayor cantidad de información posible. Cuanto más experiencia tenemos, mejor hacemos las cosas, como saben todos, y acuérdense, siempre digo a la gente, ¿cuánto me llevó en sentirme cómodo como clínico? Les diría 7, 8, 10 años, una cosa así. Cuanto más clínicas hacemos, más desarrollamos la intuición, y la idea es que integramos todo esto, y si todo sale bien, como vamos a ver en un minuto, llegamos a un diagnóstico presuntivo o a un diagnóstico definitivo. Tenemos varias maneras de llegar por diferentes caminos. Uno es, juntamos un montón de información y reconocemos el patrón. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, enfatizando un poco la revisación y la reseña y la anamnesis y cosas por el estilo. Frecuentemente tenemos pacientes que vienen a la clínica y el perro solamente no se siente bien, o el gato no se siente bien, así que ahí usamos lo que llamamos base mínima de datos, hacemos biometrías, pruebas de infecciosas, imágenes y cosas por el estilo, y todo esto lo integramos en lo que llamamos medicina orientada al problema o razonamiento clínico, y eso es lo que voy a enfatizar durante esta sesión. ¿Se acuerdan, como les decía, que si tenemos un perro que tiene vómitos, un perro que tiene diarrea, un perro que tiene linfadenopatía, es muy fácil generar listas de diagnósticos diferenciales? Pero como cuando tenemos un paciente que solo tiene signos vagos o no específicos, es más complicado. Así que ahí es donde tenemos dos opciones: o podemos hacer un poco más de trabajo de detectives, o podemos hacer un tratamiento empírico, y vamos a hablar un poco de eso mañana, en la sesión de mañana. Y se acuerdan que lo que llamamos Problem Oriented Clinical Reasoning, o razonamiento clínico orientado al problema, fundamentalmente nos permite identificar problemas usando un enfoque bien estructurado. Y acuérdense, siempre cuento la historia. La primera vez que fui a Estados Unidos, o que vine a Estados Unidos, hacía 4 años que era veterinario, y lo más importante que aprendí
es a organizar la manera en que evalúo un caso clínico, que es algo que nunca me habían enseñado en la facultad. Así que, ¿cómo empieza todo? Con la reseña. Y les digo, es muy interesante porque, supónganse, estoy en una conferencia y viene alguien y me dice, tengo un perro con anemia, y me interesa saber qué raza de perro es, qué edad tiene, qué presentación clínica tiene, etcétera, etcétera. Después, obviamente, tenemos que tomar una buena anamnesis, y voy a hablar de esto específicamente con ejemplos en un momento. Después lo revisamos, de nariz a cola, por así decirlo. Generamos una lista de problemas relevantes, como van a ver en un minuto, y en base a eso tratamos de poner en orden patologías comunes que generan en nuestra región y en esta época del año y en este tipo de pacientes, el número 4, que son los problemas que tiene nuestro perro o nuestro gato. Una vez que hacemos eso, ahora les voy a mostrar con 3 diapositivas cómo organizamos esto, y esto es lo que hacían los alumnos con un papel, ahora lo hacen en la computadora. Así que los alumnos hacen esta lista, ahora hacen una referencia cruzada y les digo, denme 2 minutos y se los muestro con una diapositiva, que es mucho más fácil de explicar. Y ahora les digo, para mí, de la manera que funciona mi cerebro, una lista de 30 diagnósticos diferenciales que no están en orden no me sirve para nada. Literalmente sería lo mismo que recortar cada uno de estos diagnósticos diferenciales, ponerlos adentro de un sombrero, meter la mano y sacar uno, ¿ok? O sea, cuanto más experiencia tenemos como clínicos, más fácil es generar una lista corta de diagnósticos diferenciales, que si los ponemos en orden, el que está arriba de todo de la lista es lo que llamo mi diagnóstico de trabajo o mi diagnóstico presuntivo. Y como van a ver, si tengo un diagnóstico presuntivo, ahora tengo que elegir pruebas diagnósticas que me permitan confirmar o excluir ese diagnóstico. Así que ahora les voy a mostrar con un par de casos. Si hablamos de la reseña, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Me llaman y me dicen, tengo un perro de 6 años con un cuadro agudo de depresión y anorexia desde hace 2 días. Lo reviso y tiene palidez marcada, tiene esplenomegalia difusa, moderada, un hematocrito de 12, y cuando miro el frotis tiene policromasia, ¿ok? Y lo único que me dijeron es, tengo un perro de 6 años. Ahora les voy a dar 2 escenarios diferentes, ¿ok? El primer perro es un cocker de 6 años, que se llama Lady. Y el segundo es un pitbull de 6 años que se llama Harley, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar cómo funciona esto. ¿Cómo genero una lista corta de diagnósticos diferenciales y cómo los pongo en orden? En el caso de la cocker, si es Lady, que se las voy a mostrar de nuevo mañana, lo primero que pienso es una cocker, vive dentro de la casa, no ha sido vacunada recientemente, tiene buen tratamiento preventivo de garrapatas y de pulgas, así que si tiene un cuadro agudo o peragudo de anemia severa y la anemia es regenerativa, lo primero que pongo al tope de mi lista es Lady tiene anemia inmunomediada hemolítica. Ahora, si esta perra estuviera en otro país o en otra región de Estados Unidos o en otra temporada del año, por ahí tendría una lista diferente. Pero fíjense que el pitbull se presenta exactamente igual que esta perra. Y les diría, miramos el frotis, y el frotis de sangre va a ser muy, muy parecido al frotis de Lady. De eso vamos a hablar mañana. Pero como sé que en los pitbulls, en donde vivo yo, en Ohio y en Pensilvania, hay una muy alta prevalencia de Babesia gibsoni, que es una babesia que se transmite a través de mordeduras de pitbull. Se transmite, para darles una idea, los pitbulls de pelea fundamentalmente tienen casi el 80% de los perros tienen babesiosis. O sea, en muchos de los casos la babesia está en equilibrio con el paciente, y cuando al paciente le dan córticos o se estresa o viaja o tiene algún otro problema, tienen enfermedad clínica. Muy común para nosotros ver babesiosis en los pitbulls después de que le han hecho, por ejemplo, una esplanectomía. El perro lo atropellaron, tiene una ruptura de vaso, le hacen una esplanectomía y ¡boom! El vaso es el que está a cargo de comerse las babesias, así que cuando le quitan el vaso, fundamentalmente el perro tiene babesiosis clínica. O sea que esa es la manera en que uso la información clínica del paciente. Para la anamnesis, acuérdense, lo primero que hago es empiezo con preguntas abiertas. Y
Mi enfermera habitualmente ya ha tomado toda la historia clínica, así que ahora vuelvo al consultorio y le digo a la gente, es muy probable que le vaya a hacer las mismas preguntas que le hizo mi enfermera, pero quiero escuchar lo que me dice, porque de ahí por ahí me va a hacer ir para la derecha o me va a hacer ir para la izquierda. Y acuérdense, hay un montón de tipos de dueños, ¿ok? Le preguntamos a una señora qué le pasa a Pelusa y la señora nos dice vómito, listo, ¿ok? Le preguntamos a la otra señora qué le pasa a Pelusa y la señora empieza con el día que nació, en la cama de 8 cachorritos y que eran de diferentes colores y bla, 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 bla. Y fundamentalmente ahora tenemos que hacer preguntas dirigidas, ¿ok? Al dueño A tenemos que decirle, ok, descríbame el vómito y cómo ocurre, cuándo, bla, 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 bla. Al dueño B le tenemos que decir, muy bien, genial señora, pero vamos a hablar un poquitito de la enfermedad de Pelusa, ¿ok? O sea que todo eso es sentido común, nada, nada exótico en este caso. Cuando revisamos un perro, acuérdense, aunque el perro venga con claudicación, siempre lo revisamos de la nariz a la cola, ¿ok? Y acuérdense que cuando los revisamos siempre hay que palpar los ganglios. Nosotros en Estados Unidos siempre hacemos tacto rectal cuando hacemos una revisación de un perro y obviamente no en el gato, pero siempre que viene un perro a hacerse un chequeo o el perro está enfermo, siempre hacemos un tacto rectal. Y acuérdense, auscultar al paciente si tienen un perro enfermo o un gato enfermo. Se acuerdan que en el libro de cardiología, lo primero que dice en la evaluación cardiológica es llevarse al paciente a una sala donde no haya ruido, donde esté todo tranquilo, y rara vez hacemos eso. Así que fundamentalmente, si tengo un paciente en el que sospecho algún problema cardíaco, lo primero que hago es me lo llevo a un lugar quietito, tranquilito, así lo puedo ocultar. Y un par de cosas con el estetoscopio o fonendoscopio. ¿Se acuerdan que si usan el tipo Littmann, tienen un diafragma y tienen una campana? ¿Ok? Ahora, frecuentemente, medio en broma, le preguntamos a los alumnos, ¿para qué es el diafragma y para qué es la campana? Y hay gente que dice, bueno, la campana es para sujetar el estetoscopio o el fonendoscopio. Y todo el mundo se acuerda que cuando aprendimos cardiología, que la campana es para ocultar sonidos de baja frecuencia. Y si no usan la campana, es muy probable que no puedan ocultar un soplo de eyección. Si tienen un perro con estenosis subaórtica o estenosis pulmonar. A veces no lo ocultan con el diafragma, porque el diafragma fundamentalmente está diseñado para escuchar sonidos de alta frecuencia, como los soplos mitrales, por ejemplo. En los gatos también súper importante, si no usan la campana, es muy probable que no vayan a ocultar un ritmo de galope. O sea que esas son todas cosas simples que nos ayudan a no complicarnos la vida. Muy bien, les decía, generamos una lista de problemas y ahora les voy a mostrar el ejemplo y después evaluamos estas patologías comunes y vamos a hacer el punto 6 y 7 y 8 y 9 y vamos a integrar toda la información. Y les doy un ejemplo, este es un ejemplo que por ahí ven ustedes y este es un perro de España. Capitán, perro de casa, macho de 4 años con decaimiento progresivo y pérdida de peso desde hace 2 semanas. Está al día con las vacunas, come un alimento comercial de buena calidad y vive en un canil con otros perros, ¿ok? Así que eso es lo que nos dice el dueño cuando hacemos una pregunta abierta y como les decía, ahora lo vamos a dirigir un poquitito y le vamos a preguntar al dueño, por ejemplo, ¿en qué zona casa? Y les doy un ejemplo. Si están en España y están en el noroeste de España, van a ver mucha babesia. Si están en el centro de España, van a ver menos babesia. O sea que en España, sobre todo, hay una muy buena distribución regional de enfermedades infecciosas. Viaja, y les doy un ejemplo. En Estados Unidos, mucha gente que vive en el norte, como vimos nosotros, para mediados de noviembre ya se han ido al sur para evitarse el hielo y la nieve y el frío como el que tenemos hoy. Y para la gente es un hecho común que todos los años viajan con el perro y por ahí no nos dan esa información en forma voluntaria. Y tenemos un perro en Pensilvania o en Ohio que viaja a Georgia, por ejemplo, al sur de Estados Unidos, y puede tener enfermedades infecciosas que son más endémicas en esa zona. ¿Qué época del año? Les doy un ejemplo. Si tengo un paciente que tiene un cuadro clínico compatible con enfermedades por garrapatas, por ejemplo, y ese paciente lo estoy viendo en febrero, es muy poco probable
que sea una enfermedad aguda por garrapatas, porque en febrero todas las garrapatas en Ohio y Pensilvania están congeladas, ya están congeladas desde esta semana. Hacen control de garrapatas, sí o no, qué productos usan, cosas por el estilo, y acuérdense, siempre está tomando alguna medicación. Vemos un montón de casos, sobre todo en hematología, en el cual los cambios hematológicos se deben a la medicación y no a la enfermedad primaria, o sea que siempre eso es interesante saberlo. Y como este perro está en un canil, siempre le preguntamos si hay algún otro perro enfermo y si hay otro perro enfermo, qué tipo de cuadro clínico tienen. O sea que esa es la idea. Así que lo revisamos. Acuérdense, el TPR es temperatura, pulso y respiración. ¿Ok? Todo normal. Esto es lo que llamamos score de condición corporal. Y se acuerdan, acá estamos usando el método del 1 al 5. Y se acuerdan, un perro de 3 en 5 es normal, 1 en 5 es caquético, 5 en 5 es obeso. O sea que está un poco flaco, pero no caquético. ¿Okay? Tiene membranas mucosas muy pálidas y tiene petequias en las membranas mucosas. Cuando lo reviso, tiene linfadenopatía generalizada con ganglios de, diría, 1,5 cm, 2 centímetros de diámetro. Tiene organomegalia abdominal craneal, así que acuérdense, si es más que nada del lado izquierdo, va a ser el vaso, si es más que nada del lado derecho, va a ser el hígado, si es de los dos lados, habitualmente es hepatoesplenomegalia, así que eso lo vamos a verificar o con imágenes, o lo vamos a verificar una vez que el perro esté relajado y nos permita palparle bien el abdomen. Así que ahora les digo, voy a generar en mi cabeza, y esto lo podemos hacer en un papel, como les decía, una lista de problemas, ¿ok? Y vamos a poner el primero, es palidez, porque eso empecé de la nariz, así que vi las membranas mucosas pálidas y vi las petequias. Y también ha perdido peso y tiene linfadenopatía y tiene organomegalia abdominal craneal. O sea que ahora, acuérdense, la idea es empezar a generar enfermedades o patologías que comúnmente causan palidez, petequias, pérdida de peso, linfadenopatía y organomegalia. Les muestro un par de cosas. Esto es lo importante, ¿ok? Ahora integro todo. Estamos conectando los puntitos. Tengo un perro de casa que se presenta en tal época del año, que tiene palidez, petequias, pérdida de peso, linfadenopatía y organomegalia abdominal craneal. ¿Ok? Así que lo hacíamos hacer a los alumnos cuando escribían en el papel en la historia clínica. ¿Ok? Pongo palidez y hago una lista de las 4 patologías que más comúnmente causan palidez. Y ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos. Pongo petequias, la misma historia. Pongo pérdida de peso, que es un poco menos específico, hago lo mismo. Pongo linfadenopatía, la misma historia, y pongo organomegalia, la misma historia. Esto es súper fácil y súper intuitivo. Si hay una enfermedad que les aparece en todas las listas, lo más factible es que esa sea la enfermedad que tiene el perro. Porque o sea, eso no es nada exótico, es sentido común. ¿Se acuerdan que en la clínica el sentido común probablemente es lo más importante? O sea que si tengo todas estas enfermedades y una me aparece en todas las columnas, lo más factible es que ese es el diagnóstico de trabajo en mi paciente. Así que ahora les digo cómo hago esto en mi cabeza, ¿ok? Y esto nos va a llevar 40 minutos, pero en la clínica lleva segundos organizar todo esto. Si tengo un paciente con palidez, es probable que sea anemia. Y si es anemia, quiero saber si es regenerativa, no regenerativa o ferropénica. Y para eso voy a tener que mirar un hemograma, ¿ok? O mirar un frotis o hacer un hemograma completo, como fuera. En general, es fácil distinguir estas 3 categorías de anemia en base al frotis de sangre. O sea que eso me va a ayudar mucho. Les voy a mostrar cómo me va a ayudar. Pero a lo mejor no es anemia. ¿Se acuerdan que no todos los pacientes con palidez tienen anemia? Un ejemplo típico es un Doberman con cardiomiopatía dilatada. Vienen súper pálidos, pero tienen un hematocrito normal. Puede ser vascular, que sea hipotensión o que sea vasoconstricción periférica, así que todo esto lo vamos a ir integrando y obviamente en la mayoría de los pacientes que tienen palidez, anemia está al tope de la lista, así que eso es lo que vamos a poner ahí primero. ¿Qué les parece con respecto a petequias? Bueno, si tenemos petequias, quiere decir que hay una disfunción en lo que llamamos tapón hemostático primario, lo cual quiere decir que las plaquetas no se están pegando en número suficiente a la lesión del endotelio.
9 de cada 10 veces, cuando ven petequias, el paciente tiene menos de 30 o 40.000 plaquetas. Si tienen un paciente con petequias que tiene trombocitopenia, siempre se preguntan, ¿las están destruyendo? ¿Han disminuido la producción en la médula? ¿Las están secuestrando en algún lado? ¿Qué es lo que está pasando? Muy rara vez van a ver un paciente que tiene petequias y equimosis y que tiene disfunción plaquetaria. En otras palabras, tiene un número normal de plaquetas, pero las plaquetas no funcionan. Y acuérdense que de vez en cuando vamos a ver un perro con vasculitis. Esto es raro, poco común en los gatos, pero frecuentemente vamos a ver perros con vasculitis en los cuales vemos petequias y equimosis. Y en una de las enfermedades que vemos acá que causa eso son las inmunomediadas, vasculitis inmunomediadas, o algunas por vectores, como la fiebre de las montañas rocosas. O sea que, de nuevo, miramos palidez, ahora miramos petequia. Pérdida de peso, acuérdense, podríamos hablar un día entero de pérdida de peso, puede ser cualquiera de estas categorías, pero ahora las vamos a integrar con el resto del caso. Linfadenopatía, ¿se acuerdan? Tenemos que acordarnos un poquitito la estructura de un ganglio linfático o linfonodo y qué tipo de cosas pueden hacer que aumente de tamaño un ganglio. Puede ser hiperplasia del tejido linfoide y las células plasmáticas y los macrófagos, y eso es lo que vemos típico en enfermedades por vectores. Esto lo van a ver con Babesia, lo van a ver con Ehrlichia, con anaplasma, con Leishmania, con un montón de enfermedades transmitidas por garrapatas. Si tienen inflamación del ganglio y si ven células neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y cosas por el estilo, habitualmente nos hace pensar en otro tipo de agentes etiológicos. Por ejemplo, en Ohio, micosis sistémicas. Vemos mucha histoplasmosis, blastomicosis, vemos enfermedades infecciosas como la bartonelosis, que es una enfermedad emergente que nos da linfadenitis piogranulomatosa. Y la otra opción es que sea un linfoma, una leucemia, que sea una histiocytosis maligna, cosas por el estilo. O sea que de nuevo vamos acumulando información que ahora lo vamos a tener que integrar. Y si tengo hepatomegalia, puedo pensar en enfermedades infiltrativas, enfermedades inflamatorias, enfermedades neoplásicas. Y si tengo esplenomegalia, tengo que pensar, puede ser un cambio vascular, ¿se acuerdan? Torsión de vaso, solamente de vaso, sin tener torsión de estómago. Puede ser hiperplasia, esto es lo que verían en un perro con anemia inmunomediada o en un perro con ehrlichiosis, por ejemplo. Puede ser hematopoiesis extramedular, y se acuerdan, prácticamente todos los perros y gatos que tienen esplenomegalia tienen hematopoiesis extramedular, o sea que eso es parte del paquete, por así decirlo. Y obviamente, como les decía, con respecto a los ganglios, esto también puede ser linfoma o una leucemia, o puede ser histiocytosis maligna, o puede ser mieloma. Acuérdense, en el mieloma es común ver esplenomegalia, pero no es común ver linfadenopatía. O sea que la esplenomegalia es bastante común en perros con mieloma. Así que ahora vamos a conectar los puntos, ¿ok? Y me pregunto lo siguiente: ¿qué enfermedades en mi zona suelen causar estas 4 patologías o estos 4 problemas simultáneamente? Pueden ser infecciosas, puede ser cáncer, o puede ser inmunomediadas. O sea, esas son las 3 que tengo en mi lista de diagnósticos diferenciales. Si son infecciosas, depende de dónde viva y de la época del año. Voy a poner Ehrlichia, voy a poner anaplasma, voy a poner Babesia, voy a poner Leishmania. En mi zona voy a poner micosis sistémicas, y acuérdense, endocarditis es bastante difícil de diagnosticar, sobre todo si no ocultan el perro en una zona tranquila, y muy frecuentemente les vienen con este cuadro clínico. Además de todo esto, tienen fiebre, así que es una de las enfermedades que siempre nos muerde en el glúteo máximo si no estamos prestándole atención. ¿Qué pasa si estas enfermedades son neoplásicas? Well, podemos poner linfoma, podemos poner leucemias, podemos poner histiocytosis maligna, y esos son los más comunes. Y de nuevo, en Ohio y en Pensilvania, si tengo un perro con linfadenopatía, linfoma es 10 veces más común que una leucemia, por ejemplo. O sea que eso nos va a ayudar un poquitito a disminuir el número de diagnósticos diferenciales. Si tengo una enfermedad inmunomediada sistémica, eso es lo que llamamos lupus o enfermedad lupoide, por así decirlo. Y se acuerdan que cuando tenemos una enfermedad que creemos que es inmunomediada y le damos corticoides y mejora, eso yo en broma lo llamo deficiencias de prednisona, ¿ok? O sea, pueden tener
un montón de enfermedades infecciosas que fundamentalmente, enfermedades inmunomediadas que fundamentalmente van a responder a la prednisona. Así que de nuevo estamos organizando todo esto y ahora acuérdense, tenemos que hacer alguna prueba específica que nos permita confirmar o excluir el diagnóstico. Y para eso tenemos que pensar cómo los vamos a elegir, y ese va a ser el tema de mañana, pero les voy a decir lo que pasó con el capitán. Con el capitán hablamos de hacer algunas pruebas diagnósticas que nos permitan caracterizar la anemia, ¿ok? No los voy a aburrir con esto, dependiendo del tipo de anemia que tengan, pensamos en diferentes agentes etiológicos. Si miramos la proteína plasmática, si es alta y el paciente no está deshidratado, habitualmente pensamos en enfermedades infecciosas o inflamatorias, ¿ok? Acuérdense, esto puede ser también una inmunomediada, mientras que si tenemos una proteína normal, frecuentemente pensamos en enfermedades neoplásicas. Si pinchamos un ganglio y hacemos citología, podemos tener hiperplasia ganglionar, y de nuevo les decía, esto es lo que vemos en las enfermedades infecciosas o inmunomediadas. Podemos ver inflamación, como vemos en micosis sistémicas, y acá tienen un lindo linfoma de linfocitos grandes, donde este es un Cocker que viene con fiebre, pérdida de peso y linfadenopatía, y ahí en el centro tienen un linfocito normal, y ven que alrededor hay todos linfocitos grandes, o sea, que de nuevo esto es bastante fácil de hacer en la clínica, y si hacemos un perfil, hacemos una hematología, hacemos una citología de vaso, eso nos va a hacer progresar con nuestro diagnóstico. O sea que sí estoy, este es, como les decía, un perro en España y en el verano, ¿okay? O sea que lo primero que voy a poner en mi lista, como es un perro joven, son enfermedades por vectores, y dependiendo de en qué zona estén, la Ehrlichia es más común que la anaplasmosis, o la leishmaniasis es más común que la Ehrlichia. Les doy un ejemplo. En el centro de España, en Castilla-La Mancha, donde todo el mundo dice que la Ehrlichia es muy, muy común, si hacen pruebas de serología, el porcentaje de perros con Ehrlichia es aproximadamente 5%, el porcentaje de perros con anaplasma es aproximadamente 20%. O sea que, de nuevo, tienen que saber qué enfermedades son comunes en la zona para poder diagnosticarlas y después poder tratarlas de forma correcta. Como les dije, esto es repetitivo. Me pregunto qué prevalencia tienen en mi zona, en esta época del año, y ahora yo sé cuál es la prevalencia en mi zona, y ahora me voy a España a trabajar en un refugio, y fundamentalmente tengo que saber cuáles son las enfermedades comunes en esa zona. Y acuérdense que, como dijimos al principio, para generar una lista de diagnósticos diferenciales, debo conocer la prevalencia y presentación clínica de esas enfermedades en mi zona, ¿ok? O sea, eso es lo importante. ¿Cómo llega un perro con Ehrlichia? ¿Cómo llega un perro con anaplasma? ¿Cómo llega un perro con leishmania? Y la respuesta simple es, no siempre es exactamente igual, pero así es la cuestión. Así que en Capitán hicimos un hemograma, un perfil bioquímico, una punción de ganglio para citología, y le hicimos un SNAP para ver si era positivo a las enfermedades que teníamos más altas en nuestra lista de diagnósticos diferenciales. ¿Y qué encontramos? Anemia no regenerativa severa, tenía un hematocrito de 18%, con trombocitopenia severa, 40.000, 50.000 plaquetas, linfocitosis leve y con hiperproteinemia. O sea que ahora de nuevo integramos todo esto y vamos a hacer un SNAP, porque de nuevo decimos lo más factible es que este perro tenga erliquiosis, porque tiene anemia severa no regenerativa, trombocitopenia, linfocitosis, hiperglobulinemia o hiperproteinemia. Y se acuerdan que la anaplasmosis rara vez es crónica. En la mayoría de los perros que vemos con anaplasma es una enfermedad aguda. O sea que nuestro diagnóstico presuntivo es que ese puntito va a ser azul, ¿ok? Y que si es azul, lo más factible es que tenga erliquiosis. Y mañana vamos a hablar un poco de qué significa una serología positiva en un perro que no tiene un cuadro clínico de Ehrlichia. Así que de nuevo conectamos los puntos, y como ven, acá tenemos nuestro puntito azul que nos dio un título positivo a Ehrlichia, y fundamentalmente, como el cuadro clínico, la época del año, la presentación, las biometrías y la serología nos dicen que el perro tiene Ehrlichia, lo más factible es que tenga Ehrlichia. Y acuérdense que
Hay un montón de erliquiosis, y saben que ahora hay un montón de erliquias que todavía no tienen nombre, o sea que sabemos que hay algunas que dan reacción cruzada con el SNAP y hay otras que no dan reacción cruzada con el SNAP. O sea que fundamentalmente no se olviden que todavía hay erliquias que nos van a dar negativas cuando hacemos una prueba de serología, y esas vamos a hablar mañana de cómo las diagnosticamos con PCR o citología y cosas por el estilo. Así que, de nuevo, volviendo a nuestro amigo Don Capitán, recibió 4 semanas de doxy, y acuérdense, ahora la mayoría de la gente que hace infecciosas recomiendan hacer 6 semanas de doxiciclina para perros con erliquiosis y o anaplasmosis, y se acuerdan que habitualmente no hay ningún motivo farmacológico por el cual tengan que dividir la dosis en 2 tomas diarias, a menos que vomiten. Y si vomitan porque les irrita el estómago, lo dividimos en 2 tomas diarias y fundamentalmente eso habitualmente soluciona el problema. ¿Y qué pasó con el capitán? Anduvo perfecto. Y acuérdense, en estos perros no los voy a testear en el futuro con serología, porque sé que lo más factible es que sigan positivos. Saben que hay perros que siguen positivos 5, 6, 7 años después de haber tratado la enfermedad, y el perro ha remitido clínicamente y hematológicamente, pero siguen positivos durante mucho tiempo. O sea, en 32 minutos hablamos un poco de cómo nuestro cerebro organiza la información, y mañana lo que quiero hacer es enfatizar: si pienso que el perro tiene la enfermedad A y solo hago pruebas diagnósticas para la enfermedad A lo mejor me voy a perder la enfermedad B. O sea que ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer mañana, y va a ser un poquitito, va a tener más hematología y bioquímica y cosas por el estilo. Así que, como les decía, lo primero que aprendí cuando llegué a Estados Unidos es esto: que si uso un enfoque organizado y racional, es mucho más fácil llegar a un diagnóstico definitivo o a un diagnóstico presuntivo. Y una vez que llegamos a un diagnóstico presuntivo, podemos elegir las pruebas diagnósticas, confirmarlo o excluirlo. Y acuérdense, si el perro pensamos que tiene enfermedad A y lo tratamos y no responde, es muy probable que tenga enfermedad B o C o D o lo que fuera. O sea que siempre tienen que acordarse que tenemos que tener un plan B diagnóstico en caso de que este paciente no tenga la enfermedad que pensamos. Así que con esto los dejo, y ahora les voy a decir un par de cosas más. Acá tienen mi dirección de email y mañana nos veremos de nuevo, y mañana van a tener un poco más de información visual porque les voy a mostrar frotis y gráficas y cosas por el estilo. Así que la idea de hoy era darles para entrar en calor, por así decirlo, para lo que vamos a hacer mañana. Y mañana tardaremos un poquitito más, calculo que mañana tardaremos unos 45 minutos, así que con eso creo que hemos terminado nuestro webinar, y como les decía, si tienen preguntas, escríbame, y mañana van a tener de nuevo mi dirección en el email, en la primera diapositiva y en la última. Así que creo que con eso, si Nahuel no tiene ninguna otras instrucciones, vamos a parar y los voy a dejar que vuelvan a trabajar o que sigan mirando el CBDL virtual, y ya nos veremos mañana y charlaremos un poquitito más. Mil gracias por todo. Sé que están todos muy ocupados, así que aprecio mucho el hecho de que hayan venido a escucharme. Muchas gracias y nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a todos. Y bueno, ahora más o menos en un ratito comenzamos con la próxima charla. Ahora les dejo los banners, así que muchísimas gracias, Guillermo, y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Gracias a todos. Chao, chicos. Hasta luego.